No te metas en esto. No dejaré que le hagas daño. Eres solo una empleada. Ya basta. Soy el millonario, no un jardinero. No puede ser. ¿Estás bien? Gracias a ti. No permitiré que sigas con esto. Señora, ella planea envenenarla. No puede ser verdad. Detente ahora mismo. No dejaré que arruinen mis planes. Es la verdad, señora. Hijo mío. Sí, madre. Soy yo. No te metas en esto. No dejaré que le hagas daño. Te arrepentirás de esto. Deténganse ahora. Soy tu hijo. Me disfracé para protegerla. Eres el millonario. Dios mío, hijo mío, estás aquí. El millonario se disfrazó de jardinero hasta que la empleada salvó a su madre de su prometida. Una muerta de hambre como tú jamás pisará el mármol de esta casa con la cabeza en alto, gritó Isabel Montenegro. Y la cachetada que siguió resonó en la cocina como un disparo que ningún criado olvidaría jamás. Lucía Hernández no lloró. A sus 24 años había aprendido que las lágrimas eran un lujo que las mujeres pobres no podían permitirse delante de los ricos. Se llevó la mano a la mejilla ardiente, sintió el sabor metálico de la sangre en el labio partido y sostuvo la mirada de aquella mujer hermosa y cruel, sin bajar los ojos verdes que tanto la hacían destacar. «Disculpe, señorita Isabel», dijo con voz firme, aunque por dentro temblaba. «No volverá a pasar, no volverá a pasar». Isabel soltó una risa afilada, ajustándose el vestido rojo de diseñador que costaba más que todo lo que Lucía ganaría en 5 años. «Claro que no volverá a pasar, porque voy a asegurarme de que no dures ni una semana en esta mansión. Las criadas como tú son intercambiables. Hay cientos de muertas de hambre haciendo fila en la puerta». Era su primer día en la mansión de la familia Velázquez, una de las fortunas más antiguas de México, y Lucía ya entendía que aquel lugar de techos altos y candelabros de cristal escondía algo podrido bajo el brillo del oro. Había llegado esa mañana, con un solo bolso de tela y la carta de recomendación arrugada de su anterior patrona, una viuda amable que había muerto dejándola sin trabajo. La necesidad la había empujado hasta aquella puerta de hierro forjado. Su madre estaba enferma en el pueblo. Las medicinas eran caras y aquel empleo, por más humillante que fuera, significaba comida, techo y la posibilidad de enviar dinero a casa. El crimen que había desatado la furia de Isabel era ridículo. Lucía había dejado caer una copa de cristal mientras limpiaba la vitrina del comedor. Una sola copa, pero para Isabel Montenegro, la prometida del heredero de la familia, aquello había sido suficiente excusa para descargar el veneno que llevaba dentro. «Recoge los pedazos», ordenó Isabel señalando el suelo con la punta de su zapato de tacón. «Y cuando termines, vas a limpiar todos los baños de la planta alta con las manos, sin guantes, para que aprendas dónde está tu lugar». Lucía se arrodilló en silencio y comenzó a recoger los fragmentos de cristal. Uno de ellos le cortó el dedo, pero no hizo ningún ruido. «Aprieta los dientes», se dijo a sí misma. «Aguanta por mamá». Lo que ni Isabel ni Lucía sabían era que toda la escena estaba siendo observada. Desde el jardín, a través del gran ventanal que iba del suelo al techo, un hombre vestido con overal verde y gorra de jardinero contemplaba la escena con los puños apretados. Las herramientas de jardinería colgaban de su cinturón. Sus manos estaban manchadas de tierra y a simple vista no era más que un empleado de mantenimiento, un hombre invisible de esos que los ricos no miran nunca. Pero aquel hombre no era ningún jardinero. Se llamaba Mateo Velázquez. Tenía 32 años y era el único heredero de toda la fortuna que sostenía aquella mansión. 3 semanas atrás había tomado una decisión que su difunto padre habría aprobado: disfrazarse de jardinero y trabajar de incógnito en su propia casa para descubrir la verdad, porque algo le decía que la mujer con la que estaba a punto de casarse no era quien aparentaba ser. Su madre, doña Esperanza Velázquez, una anciana de cabello plateado y corazón blando, había insistido en que Isabel era un ángel, la esposa perfecta, una bendición para la familia. Pero Mateo había notado cosas, pequeñas grietas, miradas que Isabel lanzaba cuando creía que nadie la veía, una frialdad que asomaba bajo la sonrisa de azúcar. Así que se había dejado crecer la barba. Había pedido a su mayordomo de confianza, el único que conocía su secreto, que lo presentara como Mateo, el nuevo jardinero, y se había instalado entre los rosales para observar. Su prometida,
Ni siquiera lo había mirado a la cara en 3 semanas. Para ella, él no existía. Era parte del paisaje, como las macetas y las fuentes. Y aquella mañana el paisaje había visto cómo su futura esposa cacheteaba a una muchacha indefensa por una copa rota. Mateo dio un paso hacia la puerta de la cocina, dispuesto a intervenir, a revelar quién era, a poner a Isabel en su lugar de una vez por todas, pero se detuvo. No, todavía no. Si revelaba su identidad ahora, Isabel volvería a ponerse la máscara y él nunca conocería la verdad completa. Necesitaba ver hasta dónde era capaz de llegar. Apretó la mandíbula y se obligó a esperar. Dentro, Lucía terminó de recoger los cristales. Se levantó con el dedo sangrando y la mejilla hinchada y caminó hacia la planta alta para cumplir el castigo. Al pasar junto al ventanal, sus ojos verdes se cruzaron por un instante con los del jardinero. Fue solo un segundo, pero en ese segundo, Lucía vio algo que la desconcertó. Aquel hombre humilde de overall verde la miraba con una intensidad que no encajaba con su posición. No era la mirada de un sirviente, era la mirada de alguien que sentía, que se indignaba, que la veía de verdad. Lucía apartó los ojos confundida y siguió su camino. Arriba, mientras frotaba los azulejos del baño con un trapo viejo, escuchó voces. Se acercó con sigilo a la rendija de la puerta y vio a doña Esperanza, la matriarca, sentada en su silla de ruedas junto a la ventana del pasillo. La anciana tenía el rostro surcado de arrugas y una dulzura cansada en los ojos. Isabel estaba frente a ella y su tono había cambiado por completo. Ya no gritaba. Ahora hablaba con una voz melosa, empalagosa, falsa. «Doña Esperanza querida, ¿ya se tomó sus medicinas de la mañana?», preguntó Isabel sosteniendo un frasco de pastillas. «Sí, mi hija, ya me las dio la enfermera», respondió la anciana con una sonrisa frágil. «Qué bueno», dijo Isabel, y por un instante, Lucía vio como la sonrisa de la prometida se torcía en algo extraño, algo calculador, mientras guardaba el frasco en el bolsillo de su vestido. «Usted nada más descanse, yo me encargo de todo». Había algo en esa frase, «yo me encargo de todo», que le heló la sangre a Lucía sin que pudiera explicar por qué. Esa noche, cuando la mansión por fin durmió, Lucía se acostó en el cuartito de servicio que le habían asignado, una habitación diminuta, sin ventanas, con un catre duro y una sola bombilla. Pensó en su madre, pensó en el dinero que necesitaba enviar y pensó, sin querer, en aquella mirada del jardinero detrás del ventanal. No durmió bien. A las 3 de la madrugada, escuchó pasos en el pasillo de servicio, pasos que no debían estar ahí. Se asomó por la rendija de su puerta y vio una silueta moverse hacia la cocina con una linterna pequeña. Era Isabel. ¿Qué hacía la prometida del heredero merodeando por las zonas de servicio en plena madrugada, vestida de negro, escondiéndose como una ladrona? Lucía contuvo la respiración. Vio como Isabel sacaba algo del bolsillo de su bata negra, un frasco pequeño idéntico al de las medicinas de doña Esperanza, y lo dejaba sobre la encimera de mármol. Luego sacó un segundo frasco, este con un líquido transparente, y comenzó a verter unas gotas dentro del primero, con una precisión escalofriante, como quien ha hecho aquello muchas veces. La luz de la linterna temblaba sobre su rostro, y por un instante Lucía pudo ver su expresión. No había rabia, no había emoción, solo el cálculo frío de alguien que planea algo en la oscuridad. Cuando terminó, Isabel guardó el segundo frasco, cerró el primero con cuidado y lo deslizó de nuevo en el bolsillo de su bata. Apagó la linterna y desapareció escaleras arriba sin hacer ningún ruido, como un fantasma. Lucía permaneció inmóvil en su catre durante un largo rato, con el corazón golpeándole las costillas. ¿Qué acababa de ver? ¿Estaba alterando las medicinas de la anciana? ¿O era su imaginación fruto del cansancio y del miedo de su primer día? No, no era imaginación. Lo había visto con sus propios ojos. El instinto le decía que estaba presenciando el principio de algo terrible, algo que, si no tenía cuidado, podría costarle más que el empleo. Podría costarle la vida, y peor aún, podría costarle la vida a aquella anciana inocente que dormía en el piso de arriba, sin saber que la mujer a la que llamaba hija tramaba su final entre las sombras. Al amanecer,
El jardinero ya estaba entre los rosales cuando Lucía salió a tirar la basura. Se quedaron solos por un momento, separados apenas por un seto de flores. «Buenos días», dijo él quitándose la gorra, con un gesto de respeto que ningún rico le había dado jamás. «Buenos días», respondió ella, sorprendida. «Vi lo que pasó ayer», dijo Mateo en voz baja. «Lo de la cachetada no estuvo bien. Nadie merece eso». Lucía sintió un nudo en la garganta. Era la primera persona en aquella casa que la trataba como un ser humano. «Estoy acostumbrada», mintió ella encogiéndose de hombros. «Pues no debería estarlo», respondió él, y la miró con aquellos ojos oscuros que escondían un secreto del tamaño de toda la fortuna Velázquez. Lucía no lo sabía aún, pero acababa de hacer un aliado que cambiaría su destino para siempre. Y juntos, sin imaginarlo todavía, estaban a punto de desenmascarar a la mujer más peligrosa que jamás había pisado aquella mansión. Lo que vendría después, ninguno de los dos podría haberlo previsto. Lucía no pegó ojo durante el resto de la noche. La imagen de Isabel vertiendo gotas en el frasco de medicinas se le había clavado en la mente como una astilla. A la mañana siguiente, mientras servía el desayuno en el gran comedor, observó cada movimiento de la prometida con una atención que se esforzaba por disimular. Isabel, sentada en la cabecera de la mesa, como si ya fuera la dueña absoluta de la casa, untaba mantequilla en un pan tostado con la elegancia de una reina. Llevaba un vestido color crema impecable, el cabello recogido en un peinado perfecto y una sonrisa de porcelana que no le llegaba a los ojos. Lucía dijo sin mirarla: «Lleva el té de doña Esperanza a su habitación y asegúrate de que se tome todas sus medicinas». «Todas». «Entendido». «Sí, señorita», respondió Lucía sintiendo un escalofrío. Subió la bandeja con manos cuidadosas. Al entrar en la habitación de la anciana, encontró a doña Esperanza sentada junto a la ventana, contemplando el jardín con una manta sobre las piernas. La luz de la mañana suavizaba las arrugas de su rostro y le daba un aire de fragilidad conmovedora. «Buenos días, doña Esperanza», dijo Lucía con dulzura. «Le traigo su té». La anciana se volvió, y al ver el rostro joven de la muchacha, sonrió con una calidez que Lucía no había recibido en aquella casa. «Qué linda muchacha», dijo doña Esperanza. «Eres nueva, no te había visto antes». «Sí, señora. Llegué ayer. Me llamo Lucía». «Lucía, qué nombre tan bonito. Significa luz, ¿sabías?». La anciana extendió una mano temblorosa y tomó la de Lucía. «Tienes ojos de buena persona, niña. En esta casa hay pocas personas buenas ya». Aquellas palabras dichas con tristeza confirmaron las sospechas de Lucía. Miró el frasco de medicina sobre la mesita de noche. Era el mismo frasco que Isabel había manipulado en la madrugada. Lucía lo tomó disimuladamente y lo examinó. Las pastillas se veían normales a simple vista, pero recordaba con claridad las gotas que Isabel había vertido. Doña Esperanza dijo con cautela: «¿Desde cuándo toma usted estas medicinas?». «Ay, mi hija, desde hace meses. Son para el corazón. Antes me sentía bien fuerte, pero desde hace unas semanas, no sé, me siento cada vez más cansada, más débil. El doctor dice que es la edad, pero yo». La anciana bajó la voz. «Yo siento que algo no está bien». Lucía apretó los labios. Las piezas empezaban a encajar de la peor manera posible. «¿Quién le da sus medicinas?», Erie preguntó. «Antes la enfermera, pero Isabel la despidió la semana pasada. Dijo que ella misma se encargaría de cuidarme, que para eso iba a ser de la familia». Doña Esperanza suspiró. «Yo quiero creer que me cuida con cariño. Mi hijo Mateo la adora. Va a casarse con ella, pero a veces cuando estamos solas me trata diferente, me habla feo, me dice cosas que me lastiman, y luego cuando hay gente vuelve a ser dulce. A veces pienso que estoy loca, que son imaginaciones de vieja». «No está loca», dijo Lucía con firmeza, sin poder contenerse. «Yo le creo». Los ojos de la anciana se llenaron de lágrimas. «Eres la primera persona que me cree, niña». Mientras tanto, en el jardín, Mateo podaba los rosales con movimientos mecánicos, pero su mente estaba en otra parte. Desde su posición, podía ver la ventana de la habitación de su madre. Vio la silueta de Lucía inclinándose con ternura hacia doña Esperanza, tomándole la mano, hablándole con una dulzura
que él no había visto en Isabel ni una sola vez en 2 años de noviazgo. Algo se removió en su pecho, una sensación cálida y desconcertante. «Disfrutas mucho de las flores, ¿no?». La voz cortante de Isabel lo sobresaltó. Había salido al jardín y se acercaba con paso firme, cubriéndose del sol con una sombrilla blanca. Mateo agachó la cabeza ocultando el rostro bajo la gorra. «Sí, señorita, las rosas necesitan cuidado. Pues deja de perder el tiempo mirando las ventanas y haz tu trabajo», espetó Isabel. «Para eso te pagan. Y otra cosa, la criada nueva, la de los ojos verdes. ¿La has visto rondando por aquí?». El corazón de Mateo se aceleró. ¿Por qué Isabel preguntaba por Lucía? «No, señorita, yo solo me ocupo del jardín». «Más te vale. Esa muchacha tiene cara de metiche, y en esta casa los metiches no duran». Isabel entrecerró los ojos. «Avísame si la ves husmeando donde no debe. Te daré una buena propina». «¿Entendido, jardinero?». «Como usted diga», murmuró Mateo hirviendo de rabia por dentro. Isabel se dio media vuelta y regresó a la casa con su sombrilla. Mateo la siguió con la mirada. Ahora estaba seguro. Isabel veía a Lucía como una amenaza. Y si Isabel quería deshacerse de Lucía, era porque la muchacha de ojos verdes había visto algo que Isabel no quería que se supiera. Esa tarde Mateo encontró la oportunidad de hablar con Lucía a solas. La muchacha había salido a colgar la ropa en el patio trasero, lejos de las miradas de la casa. Lucía la llamó él en voz baja, acercándose entre las sábanas tendidas. Ella se sobresaltó. «Ay, me asustó». «¿Qué quiere? Tengo que advertirte algo. La señorita Isabel preguntó por ti hoy. Me pidió que la avisara si te veía husmeando donde no debes». Mateo la miró con seriedad. «Sea lo que sea que hayas visto, ten cuidado. Esa mujer es peligrosa». Lucía lo observó largamente. Había algo en aquel jardinero que no encajaba. Su forma de hablar era demasiado oculta. Sus manos, aunque manchadas de tierra, no tenían los callos de un trabajador. Y su mirada, tenía la seguridad de un hombre acostumbrado a mandar, no a obedecer. «¿Por qué me ayuda?», preguntó ella. «Usted no me conoce. Y si Isabel se entera de que me advirtió, lo despide a usted también». Mateo dudó. Estuvo a punto de decírselo todo, de confesar quién era, pero se contuvo. «Digamos que no soporto las injusticias», respondió. «Y porque ayer, cuando esa mujer te golpeó, vi cómo no bajaste la mirada. Eso requiere valor, más valor del que tienen muchos ricos de esta casa». Lucía sintió que se ruborizaba. Bajó la vista hacia las sábanas. «Vi algo anoche», confesó en un susurro. «Algo malo, pero si se lo digo y no me cree, va a pensar que estoy loca». «Te voy a creer», dijo Mateo con una intensidad que la estremeció. «Dime». Lucía respiró hondo y le contó todo. Los pasos en la madrugada, la silueta de Isabel en la cocina, el frasco de medicinas, las gotas del líquido transparente. Le contó también lo que doña Esperanza le había confesado. La debilidad creciente, el despido de la enfermera, los maltratos a escondidas. Mientras escuchaba, el rostro de Mateo se ensombrecía. Cada palabra era un puñal. La mujer con la que iba a casarse estaba envenenando lentamente a su propia madre por la herencia, por la fortuna Velázquez. «¿Estás segura de lo que viste?», preguntó con la voz temblando de rabia contenida. «Tan segura como que estoy aquí parada», respondió Lucía. «Vi cómo echaba las gotas. Vi su cara. No era la cara de alguien que cuida a una enferma. Era la cara de alguien que la quiere muerta». Mateo cerró los ojos. Necesitaba pruebas. No bastaba con la palabra de una criada y las sospechas de una anciana. Si acusaba a Isabel, sin pruebas, ella se haría la víctima. Lo manipularía como había manipulado a todos. Y quizás aceleraría sus planes contra doña Esperanza. «Escúchame bien, Lucía», dijo él tomándola por los hombros. «No le digas nada a nadie, ¿entiendes? Ni a doña Esperanza. Necesitamos pruebas reales. Si actuamos antes de tiempo, Isabel ganará y tu vida y la de la señora correrán peligro. Necesitamos», repitió Lucía frunciendo el ceño. «¿Por qué habla en plural? ¿Quién es usted realmente?». Mateo la soltó y dio un paso atrás. Por un instante, la máscara amenazó con caer. «Soy alguien que quiere lo mismo que tú», dijo al fin. «Justicia para esa anciana. Confía en mí. Pronto entenderás todo». Aquella noche,
Lucía se acostó con más preguntas que respuestas. ¿Quién era ese jardinero que hablaba como un señor y miraba como un dueño? ¿Por qué le importaba tanto el destino de doña Esperanza? Y sobre todo, ¿por qué su corazón se aceleraba cada vez que aquellos ojos oscuros la miraban? No lo sabía, pero sabía una cosa. Por primera vez en su vida, no estaba sola en su lucha. Y juntos, el jardinero misterioso y la criada de ojos verdes iban a desenmascarar a la serpiente que se había infiltrado en aquel hogar. Lo que ninguno imaginaba era que Isabel, desde la ventana de su habitación, los había visto hablar entre las sábanas tendidas y en su mente fría y calculadora, una idea perversa comenzaba a tomar forma. Si la criada metiche y el jardinero entrometido querían meterse en sus asuntos, entonces los dos tendrían que desaparecer. A la mañana siguiente, Isabel bajó las escaleras con una sonrisa que helaba la sangre. Vestida de blanco impecable, parecía una novia adelantada a su boda. Pero Lucía ya sabía que detrás de aquella imagen angelical se escondía una víbora. «Lucía», dijo Isabel con voz dulce, demasiado dulce, «he decidido darte una nueva responsabilidad. A partir de hoy, tú te encargarás de llevarle las medicinas a doña Esperanza 3 veces al día. Yo estoy muy ocupada con los preparativos de la boda». Lucía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Porque Isabel le entregaba justamente esa tarea, era una trampa. Si la anciana empeoraba o algo peor, Lucía sería la única responsable, la criada nueva, sin testigos, sin coartada, la culpable perfecta. Pero, señorita, se atrevió a decir, ¿no debería encargarse una enfermera? Yo no sé nada de medicinas. No necesitas saber nada, cortó Isabel, y por un segundo la sonrisa se desvaneció, dejando ver el filo que había debajo. Solo le das las pastillas del frasco, una en la mañana, una al mediodía, una en la noche. ¿Tan difíciles? ¿O es que las criadas de hoy ya ni eso pueden hacer? No, señorita, lo haré, eso espero. Isabel se acercó tanto que Lucía pudo oler su perfume caro. Y si algo le pasa a la señora bajo tu cuidado, bueno, ya sabes lo que les ocurre a las sirvientas negligentes. La cárcel está llena de muchachas como tú. La amenaza quedó suspendida en el aire. Isabel giró sobre sus tacones y se marchó, dejando a Lucía temblando junto a la escalera. Era brillante, pensó Lucía con horror. Isabel le estaba entregando el arma del crimen para que ella misma lo cometiera sin saberlo. Si Lucía le daba esas pastillas a doña Esperanza, estaría participando en el envenenamiento, y si se negaba, la despedirían y dejaría a la anciana indefensa en manos de la asesina. Necesitaba hablar con el jardinero urgentemente. Lo encontró en el invernadero del fondo del jardín, trasplantando unas orquídeas. Al verla entrar con el rostro descompuesto, Mateo dejó las herramientas de inmediato. «¿Qué pasó?», preguntó. Lucía le contó la nueva orden de Isabel, la trampa, la amenaza. «Quiere que yo le dé el veneno», dijo con la voz quebrada. «Y si me niego, me echa. ¿Qué hago? Si le doy esas pastillas, soy cómplice de una asesina, pero si me voy, doña Esperanza se queda sola con ella». Mateo apretó los puños. La frialdad del plan de Isabel lo enfermaba, pero también veía por fin una oportunidad. «No vas a darle el veneno», dijo con calma. «Vas a darle las pastillas, sí, pero no las del frasco que Isabel manipuló». Lucía lo miró sin entender. «Escúchame bien», continuó Mateo. «Hoy mismo voy a conseguir un frasco idéntico con las verdaderas medicinas para el corazón que doña Esperanza necesita, las recetadas por su médico. Tú vas a cambiar el contenido del frasco envenenado por las pastillas verdaderas. A doña Esperanza le darás las buenas y guardaremos las envenenadas como prueba». Como prueba, los ojos verdes de Lucía se iluminaron al comprender. Si guardamos las pastillas que ella alteró y las llevamos a analizar, exacto, tendremos la evidencia que necesitamos, un análisis de laboratorio que demuestre que las medicinas fueron contaminadas. Con eso, Isabel no podrá hacerse la víctima. Las pruebas hablarán por sí solas. Por primera vez en días, Lucía sintió un rayo de esperanza, pero también una pregunta seguía rondándole la mente. ¿Y cómo va usted, un jardinero, a conseguir medicinas para el corazón, a pagar un análisis de laboratorio? Eso cuesta dinero, mucho dinero. Mateo se quedó callado un instante. «Tengo ahorros», mintió torpemente, «y un amigo que trabaja en una farmacia».
No te preocupes por eso. Tú concéntrate en proteger a la señora. Lucía no quedó convencida del todo, pero asintió. No tenía alternativa. Aquel hombre misterioso era su único aliado. Esa misma tarde, Mateo desapareció durante 2 horas. Salió de la mansión por la puerta de servicio, se subió a una camioneta vieja que tenía estacionada a unas cuadras, parte de su disfraz, y condujo hasta una farmacia privada del centro. Allí, con su tarjeta personal escondida, compró las medicinas exactas que el cardiólogo de su madre había recetado, además de un frasco vacío idéntico al original. También hizo una llamada a un laboratorio de su confianza, ordenando un análisis urgente y discreto. Cuando regresó, le entregó a Lucía el frasco con las medicinas verdaderas en un encuentro fugaz junto al cobertizo. «Haz el cambio esta noche cuando todos duerman», le indicó. «Vacía el frasco envenenado en esta bolsita». Le dio una pequeña bolsa de plástico con cierre y llena el frasco original con estas pastillas buenas. A simple vista, nadie notará la diferencia. Esa noche, mientras la mansión dormía, Lucía se deslizó hasta la habitación de doña Esperanza con el corazón en la garganta. La anciana dormía profundamente. Su respiración era frágil y entrecortada. Lucía tomó el frasco de la mesita de noche, lo abrió y con manos temblorosas vació las pastillas envenenadas en la bolsita de plástico. Luego llenó el frasco con las medicinas verdaderas y lo cerró. Estaba a punto de marcharse cuando la voz de la anciana la sobresaltó. «Lucía», murmuró doña Esperanza abriendo los ojos. «¿Eres tú mi hija?» «Sí, señora», susurró Lucía escondiendo la bolsita en el bolsillo del delantal. «Solo vine a revisar que estuviera bien. ¿Necesita algo?» «Agua». La anciana sonrió en la penumbra. «Eres un ángel», dijo. «¿Sabes? Anoche soñé con mi esposo que en paz descansé. Me dijo que pronto llegaría a la casa alguien que nos salvaría a todos. Una luz». Tomó la mano de Lucía. «Creo que esa luz eres tú, niña». A Lucía se le llenaron los ojos de lágrimas. Apretó la mano arrugada de la anciana. «Yo voy a cuidarla, doña Esperanza. Se lo prometo, pase lo que pase». Lo que ninguna de las dos sabía era que al otro lado de la puerta una sombra escuchaba. Isabel, que se había levantado a beber agua, había visto la luz tenue bajo la puerta de la habitación de la anciana. Se acercó en silencio y pegó la oreja a la madera. No alcanzó a oír todo, pero escuchó lo suficiente. «Voy a cuidarla, pase lo que pase». La voz de la criada, metiche en la habitación de la anciana en plena madrugada. Los ojos de Isabel se entrecerraron de furia. Aquella muchacha de ojos verdes se estaba metiendo demasiado. Estaba creando un vínculo con doña Esperanza, y eso era inaceptable. Si la anciana llegaba a confiar en la criada más que en ella, todo su plan podría desmoronarse. Isabel regresó a su habitación con paso firme, tomó su teléfono y marcó un número. Al otro lado respondió una voz masculina, ronca. «Fernando», dijo Isabel en voz baja, «necesito que adelantemos las cosas. Hay una complicación, una criada metiche que se está acercando demasiado a la vieja». Hizo una pausa. «No, todavía no. Pero si sigue así, va a arruinarlo todo. Necesito un plan para deshacerme de ella. Algo limpio, algo que parezca un accidente o un robo». La voz al otro lado murmuró algo. «Perfecto», respondió Isabel con una sonrisa cruel. «Tú encárgate de los documentos de la herencia, yo me encargo de la vieja y de la criatura entrometida». También colgó y se acostó satisfecha, sin saber que las pastillas que envenenaban a doña Esperanza ya no estaban en el frasco, que cada dosis que la anciana tomaría a partir de esa noche era medicina pura, verdadera, sanadora, y que la salud de la señora, en lugar de seguir deteriorándose, comenzaría a mejorar, lo cual, irónicamente, sería la primera grieta visible en el plan perfecto de Isabel. A la mañana siguiente, Lucía le entregó la bolsita con las pastillas envenenadas a Mateo en el jardín. «Aquí está la prueba», dijo. «¿Está seguro de que su amigo del laboratorio puede analizarlas?» «Segurísimo», respondió Mateo guardando la bolsita con cuidado. «En unos días tendremos los resultados, y entonces Isabel caerá». Se miraron a los ojos. En aquel intercambio había algo más que complicidad, algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar todavía. «Lucía», dijo Mateo de pronto,
Gracias por arriesgarte así, por una anciana que ni siquiera es tu familia. Doña Esperanza me trató con cariño desde el primer día, respondió ella. En esta casa donde todos me ven como basura, ella me vio como persona. Eso no se paga con nada. Hizo una pausa y lo miró. Y usted también. Usted me ha tratado bien, aunque todavía no sé quién es realmente. Mateo sonrió, y por un instante Lucía vio en aquella sonrisa algo que la dejó sin aliento, una nobleza, una elegancia que no pertenecía a ningún jardinero del mundo. Pronto lo sabrás, dijo él, te lo prometo. Pero el tiempo se agotaba porque mientras ellos tejían su plan para salvar a doña Esperanza, Isabel ya tejía el suyo para destruirlos a ambos. Y la guerra silenciosa que se libraba en aquella mansión estaba a punto de estallar a plena luz del día. Pasaron los días, y algo extraordinario comenzó a suceder en la mansión Velázquez. Doña Esperanza empezó a mejorar. El color regresó a sus mejillas. La debilidad que la había confinado a la silla de ruedas durante semanas se fue disipando. Una mañana, para asombro de toda la servidumbre, la anciana se levantó por sí sola, caminó hasta la ventana, apoyándose apenas en su bastón, y pidió que le sirvieran el desayuno en el jardín bajo el sol. «Me siento como nueva», exclamó respirando el aire fresco de la mañana. «Carraspeo, hacía meses que no me sentía tan fuerte. Debe ser este aire, estas flores tan hermosas que cuida el jardinero». Isabel, que desayunaba a su lado, casi se atraganta con el café. Observaba a la anciana con una mezcla de incredulidad y rabia mal disimulada. ¿Cómo era posible? Las dosis seguían siendo las mismas. El frasco seguía en su lugar y, sin embargo, la vieja, en lugar de apagarse, florecía como los rosales del jardín. ¡Qué maravilla, doña Esperanza!, dijo Isabel con una sonrisa forzada. Aunque no debería esforzarse tanto, a su edad los esfuerzos pueden ser peligrosos. ¿No prefiere descansar en su habitación? Nada de descansar, replicó la anciana con una energía que hacía semanas no tenía. Estoy harta de estar encerrada. Hoy quiero vivir. Lucía, mi hija, ¿me acompañas a caminar por el jardín? Con mucho gusto, señora, respondió Lucía, conteniendo una sonrisa. Isabel las observó alejarse, la anciana del brazo de la criada riendo como dos viejas amigas, y en su mente fría las alarmas se dispararon. Algo había salido mal, terriblemente mal, y estaba segura de que aquella criada de ojos verdes tenía algo que ver. En el jardín, doña Esperanza caminaba lentamente del brazo de Lucía, deteniéndose a admirar cada flor. Mateo, que podaba unos arbustos cercanos, levantó la vista al verlas. El corazón se le encogió de emoción al ver a su madre de pie, fuerte, sonriente, viva. Durante semanas había temido perderla, y ahora, gracias a aquella muchacha, su madre volvía a ser ella misma. Jardinero, lo llamó doña Esperanza. Ven acá. Mateo se acercó bajando la cabeza con respeto. Sí, señora, tus flores me han curado, muchacho, dijo la anciana con los ojos brillantes. Dios te bendiga, tienes manos de ángel. Mateo sintió un nudo en la garganta. Su madre no lo reconocía detrás de la barba, la gorra y el overol. Le hablaba como a un sirviente cualquiera, y sin embargo, en sus palabras había todo el amor que él recordaba de niño. Gracias, doña Esperanza, murmuró conmovido. Para mí, es un honor cuidar de las flores de esta casa. La anciana miró a Lucía, luego al jardinero, y una chispa pícara brilló en sus ojos cansados. «¿Qué pareja tan bonita harían ustedes dos?», dijo de pronto. Lucía se sonrojó hasta las orejas. «Doña Esperanza, ¿qué cosas dice?». «Ay, mi hija, soy vieja, no ciega», rió la anciana. «He visto cómo se miran, como se miraban mi difunto esposo y yo cuando éramos jóvenes. El amor no se puede esconder, niña, ni con todos los uniformes del mundo». Mateo y Lucía se miraron, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. Ambos apartaron la vista, ruborizados, mientras doña Esperanza reía complacida. Aquella tarde, después de que la anciana se retirara a descansar, Mateo y Lucía se encontraron de nuevo en el invernadero. El aire estaba cargado de un perfume dulce de flores y de algo más, algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. «Su mamá, doña Esperanza, está muy bien», dijo Lucía, rompiendo el silencio. «El cambio de medicinas funcionó.
Sí, respondió Mateo, mirándola con una ternura que la hacía temblar. Y todo gracias a ti, le salvaste la vida a Lucía. Si no hubieras visto a Isabel esa noche, y no hubieras tenido el valor de actuar, la señora ya estaría muerta. Lucía notó el desliz, pero no dijo nada. Lo hicimos juntos, respondió ella. Usted consiguió las medicinas. Yo solo seguí sus instrucciones. No te quites mérito, dijo él dando un paso hacia ella. Eres la mujer más valiente que he conocido y la más buena. En un mundo lleno de gente como Isabel, encontrar a alguien como tú es un milagro. Estaban tan cerca que Lucía podía sentir el calor de su cuerpo. Sus ojos verdes se encontraron con los oscuros de él y por un momento eterno pareció que iban a besarse. Pero Lucía retrocedió con el corazón galopando. No puedo, susurró. Usted es un misterio, señor jardinero. No sé quién es. No sé de dónde viene. Habla como un hombre rico. Tiene dinero para medicinas y análisis de laboratorio y se esconde detrás de un overol. ¿Cómo voy a entregarle mi corazón a alguien que ni siquiera me dice su verdad? Mateo bajó la mirada. Ella tenía razón y le dolía el alma mentirle. Lucía, hay cosas que todavía no puedo decirte, no porque no quiera, sino porque hacerlo ahora pondría en peligro todo lo que estamos tratando de lograr. Pero te juro por la memoria de mi padre que muy pronto sabrás toda la verdad, y cuando la sepas, entenderás por qué tuve que ocultarme. Solo te pido una cosa, confía en mí un poco más. Lucía lo miró largamente. Cada fibra de su sentido común le decía que desconfiara, pero su corazón, le decía otra cosa. Confío en usted, dijo al fin. Que Dios me ampare, pero confío en usted. En ese momento, la puerta del invernadero se abrió de golpe. Era Isabel, con el rostro encendido de furia. Con que aquí estaban, gritó la criada y el jardinero, escondiéndose como dos ratas. Esto es lo que hacen en horas de trabajo, coquetear en mi propiedad. Lucía dio un paso atrás, pero Mateo se mantuvo firme. Solo estábamos hablando del jardín, señorita, dijo él con calma. A mí no me mientas, muerto de hambre, explotó Isabel. Se acercó a Lucía y la señaló con el dedo temblando de rabia. Y tú, criada inmunda, te he estado observando. Te metes en la habitación de doña Esperanza a horas raras. Le llenas la cabeza de ideas. Le susurras quién sabe qué cosas. ¿Qué pretendes? Quedarte con la herencia de los Velázquez metiéndote en el corazón de la vieja. Yo no pretendo nada, señorita, respondió Lucía con dignidad. Solo cuido de ella. Es mi trabajo. Tu trabajo es limpiar pisos y callarte. Isabel levantó la mano para abofetearla de nuevo, pero esta vez una mano firme detuvo su muñeca en el aire. Era Mateo. No la toque, dijo él con una voz tan profunda y autoritaria que por un instante Isabel se quedó paralizada. Aquella no era la voz de un jardinero, era la voz de un hombre acostumbrado a que lo obedecieran. Isabel lo miró desconcertada. Algo en aquellos ojos oscuros le resultaba inquietantemente familiar, pero no logró ubicarlo. ¿Cómo te atreves a ponerme una mano encima, sirviente?, escupió ella, soltándose con violencia. ¿Estás despedido? Los dos están despedidos fuera de mi casa ahora mismo. Esta no es su casa todavía, señorita Isabel, respondió Mateo con frialdad. Y los empleados los contrata y los despide la familia Velázquez, no usted. Isabel se quedó muda de la rabia. Nunca, en 2 años, un sirviente le había hablado así. Por un momento, sintió miedo, un miedo irracional, como si aquel jardinero supiera algo que ella ignoraba. Esto no se va a quedar así, Siseo. Voy a hablar con doña Esperanza. Y cuando me case con Mateo, lo primero que haré será echarlos a patadas a los dos. Disfruten sus últimos días aquí porque se los voy a hacer un infierno. Giró sobre sus tacones y se marchó hecha una furia, tropezando casi con la maceta de la entrada en su prisa por salir. Lo que Isabel no notó fue que 2 de las empleadas de la cocina, Rosa y Carmen, habían presenciado parte de la escena desde la puerta del invernadero. Las 2 mujeres que llevaban años trabajando en la mansión y que habían soportado en silencio los desprecios de Isabel, intercambiaron una mirada de asombro. Nunca habían visto a nadie plantarle cara a la prometida del señor, y mucho menos a un humilde jardinero. ¿Viste eso?, susurró Rosa, una mujer regordeta de manos curtidas por el trabajo. El jardinero le agarró la mano a la señorita Isabel,
Le habló como si fuera el dueño de la casa y la defendió a la Lucía. Respondió Carmen, más joven, con una sonrisa de admiración. Por fin alguien le baja los humos a esa mujer. Dios los oiga, porque esa Isabel es el mismísimo demonio con vestido caro. Las dos se retiraron rápidamente antes de ser descubiertas, pero el chisme ya corría. Para la hora de la comida, toda la servidumbre sabía que el jardinero había desafiado a Isabel, y aunque nadie se atrevía a decirlo en voz alta, en los rostros cansados de los criados empezaba a brotar algo que hacía mucho no sentían en aquella casa: esperanza. Cuando se quedaron solos, Lucía respiraba agitada. «Acaba de firmar nuestra sentencia», dijo. «Va a buscar la forma de destruirnos». «Que lo intente», respondió Mateo, aunque por dentro sabía que el peligro era real. «Los resultados del laboratorio llegan en 2 días. Solo tenemos que aguantar 2 días más. Después, todo cambiará». Pero 2 días en manos de una mujer como Isabel podían ser una eternidad. Y aquella misma noche, Isabel se reuniría en secreto con Fernando para poner en marcha el plan más cruel de todos. Una trampa que dejaría a Lucía, no solo sin trabajo, sino acusada de un crimen que no había cometido. Una trampa de la que sería casi imposible escapar. La tormenta apenas comenzaba. Aquella noche, mientras la mansión dormía, Isabel recibió una visita por la puerta trasera. Era Fernando, un hombre alto, de traje oscuro y mirada de hielo, abogado de profesión, criminal de vocación. Llevaba años siendo el cómplice secreto de Isabel, el cerebro frío detrás de cada uno de sus planes. Se encerraron en el despacho lejos de oídos indiscretos. «La vieja mejoró», dijo Isabel sirviéndose un whisky con manos crispadas. «No entiendo cómo las dosis eran perfectas. En unas semanas más debía estar muerta, y en lugar de eso anda caminando por el jardín como una quinceañera». Fernando entrecerró los ojos. «Alguien cambió las medicinas», dijo con calma. «Es la única explicación. Alguien descubrió tu plan y reemplazó las pastillas envenenadas por las verdaderas». Isabel palideció. «La criada», murmuró, «la criada de ojos verdes. Ella se mete en la habitación de la vieja. Ella le da las medicinas ahora. Tuvo que ser ella. Entonces tu criada sabe demasiado», concluyó Fernando. «Y si sabe lo de las medicinas, es solo cuestión de tiempo para que reúna pruebas y te acuse. Hay que neutralizarla. Ya». «¿Cómo? No puedo simplemente echarla. Doña Esperanza la adora y ese jardinero metiche la defiende». Fernando sonrió y fue una sonrisa que helaba la sangre. «No la vas a echar», dijo. «La vas a hundir. Vamos a hacer que parezca una ladrona. Tengo un collar de diamantes de mi última adquisición. Mañana lo escondes entre sus cosas en su cuarto de servicio. Luego descubres que falta una joya valiosa de la familia. Llamas a la policía, la registran, encuentran el collar en sus pertenencias y la criada honesta y valiente termina esposada camino a la cárcel, donde nadie volverá a creer una sola palabra de lo que diga sobre ti». Isabel lo miró con admiración perversa. «Eres brillante», dijo. «Una ladrona presa no es testigo de nada. Y si la vieja la defiende, diremos que la criada la manipuló para robarle». «Exacto. Y de paso te deshaces del problema de raíz». Fernando dejó el collar de diamantes sobre el escritorio. «Mañana al mediodía yo me encargo de avisar a un contacto en la policía para que todo sea eficiente». Isabel tomó el collar y lo contempló bajo la luz. Las piedras brillaban como sus ojos llenos de codicia. «Pobre criada», dijo con falsa lástima. «Tan valiente, tan buena, qué pena que se haya metido donde no debía». Al amanecer, Isabel ejecutó su plan con precisión quirúrgica. Aprovechando que Lucía estaba ocupada sirviendo el desayuno, se deslizó hasta el cuartito de servicio de la muchacha. El cuarto era diminuto, apenas un catre, una silla y una pequeña maleta de tela donde Lucía guardaba sus pocas pertenencias. Isabel abrió la maleta, escondió el collar de diamantes entre la ropa humilde de la criada y volvió a cerrarla. Todo en menos de 1 minuto. Salió sin que nadie la viera, con una sonrisa de satisfacción. A mediodía, los gritos de Isabel resonaron por toda la mansión. «Me robaron. Falta el collar de esmeraldas de la familia Velázquez. Un collar que vale una fortuna. Alguien lo robó». El caos se desató. Doña Esperanza bajó alarmada apoyada en su bastón.
Los criados se reunieron en el salón principal asustados, y entonces apareció la policía. 2 oficiales que convenientemente llegaron en tiempo récord. «Sé quién fue», declaró Isabel ante los oficiales, señalando a Lucía con dedo acusador. «Esa criada llegó hace poco, no tiene referencias confiables y se ha estado comportando de manera sospechosa, siempre merodeando, metiéndose en las habitaciones. Regístrenle el cuarto. Estoy segura de que encontrarán el collar». «Yo no robé nada», protestó Lucía, blanca como el papel. «Soy inocente. Jamás tocaría algo que no es mío». «Eso lo veremos», dijo uno de los oficiales. «Acompáñenos a su habitación, señorita». Doña Esperanza dio un paso al frente indignada. «Esto es absurdo. Lucía es incapaz de robar. Yo respondo por ella. Es la muchacha más honesta que ha pisado esta casa». «Con todo respeto, señora», dijo Isabel con dulzura venenosa. «Usted está vieja y se encariña fácilmente. No conoce a esta gente como yo. Las apariencias engañan». Subieron todos al cuarto de servicio. El oficial abrió la maleta de Lucía y ante la mirada horrorizada de la muchacha, sacó de entre la ropa un collar de diamantes resplandeciente. «¿Es este el collar, señorita?», preguntó el oficial. «Sí, es ese», exclamó Isabel con fingido alivio. «Lo sabía, ladrona». Lucía sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. «Yo nunca puse eso ahí», gritó, las lágrimas corriendo por su rostro. «Me lo sembraron, doña Esperanza. Créame, por favor. Yo no fui». «Te creo, mi hija, te creo», dijo la anciana llorando, pero su voz frágil no tenía poder contra la maquinaria que Isabel había puesto en marcha. «Señorita, queda detenida por robo», dijo el oficial sacando las esposas. «Tiene derecho a guardar silencio». En ese instante, Mateo irrumpió en la habitación. Había escuchado el alboroto desde el jardín y venía corriendo todavía con el overal y la gorra. «Esperen», gritó. «Esto es una trampa. Esa joya fue sembrada. Lucía es inocente». Isabel se volvió hacia él con desprecio. «Ah, el jardinero enamorado. Por supuesto que la defiendes. Oficiales, ignoren a este sirviente. No es más que el cómplice sentimental de la ladrona. Si siguen molestando, deténganlos a los 2». Mateo apretó los puños. Era el momento. Podía revelar su identidad ahora mismo, detener todo aquello con una sola frase. «Soy Mateo Velázquez, el dueño de esta casa, y esta mujer es una farsante», pero algo lo detuvo. Los resultados del laboratorio aún no habían llegado. Si revelaba su identidad, ahora, sin las pruebas del envenenamiento en la mano, Isabel torcería la historia, se haría la víctima, alegaría que él había perdido la razón por la criada. Necesitaba la evidencia completa para destruirla de una vez y para siempre, y necesitaba que esa evidencia fuera irrefutable. Tomó una decisión desgarradora. Lucía dijo mirándola a los ojos con una intensidad que ella no comprendió. «Escúchame, esto se va a resolver. Te lo juro por mi vida. Aguanta, no voy a abandonarte. ¿Me oyes? Pase lo que pase, voy a sacarte de ahí». Lucía, mientras los oficiales le ponían las esposas, lo miró con los ojos llenos de lágrimas y de una pregunta muda. «¿Por qué no haces algo si tanto poder dices tener? Confío en usted», susurró ella, repitiendo las palabras que le había dicho en el invernadero. «Que Dios me ampare, pero confío en usted». Y se la llevaron. En la patrulla camino a la delegación, Lucía miraba por la ventanilla a las calles de la ciudad que se difuminaban entre sus lágrimas. Pensaba en su madre enferma ya en el pueblo, que dependía del dinero que ella enviaba. ¿Qué sería de ella ahora que su hija estaba presa, acusada de ladrona? Pensaba en doña Esperanza, indefensa de nuevo en manos de aquella mujer, y pensaba en el jardinero, en aquel hombre misterioso que le había jurado salvarla, pero que en el momento decisivo se había quedado paralizado mirándola. «Confía en mí», le había dicho tantas veces, y ella había confiado. Habría sido una tonta, la habría engañado también él. En la delegación la metieron en una celda fría y gris con otras 2 mujeres de mirada dura. Lucía se sentó en un rincón, abrazándose las rodillas. Nunca en su vida se había sentido tan sola, tan humillada, tan perdida. Era pobre, sí, había limpiado pisos y aguantado desprecios toda su vida, pero su honra siempre había sido lo único que nadie podía quitarle. Y ahora,
Hasta eso se lo habían arrebatado con una mentira. Yo soy inocente, susurró para sí misma, aferrándose a esas palabras como a un salvavidas. Yo soy inocente. Dios sabe que soy inocente. Y en medio de la oscuridad de aquella celda, una sola cosa la mantenía en pie, el recuerdo de aquellos ojos oscuros y la promesa que le habían hecho. No voy a abandonarte. Quería creerle. Necesitaba creerle. La imagen de Lucía, esposada subiendo a la patrulla con la cabeza en alto, a pesar de la humillación, se le había clavado a Mateo en el alma. Junto a él, doña Esperanza lloraba desconsolada. «Esto está mal, hijo», murmuró la anciana, sin saber que hablaba con su propio hijo. «Esa muchacha es inocente, lo sé. Una madre sabe estas cosas. Isabel, Isabel, me da miedo, cada día más». Isabel, satisfecha, observaba la escena desde la ventana con una copa de vino en la mano. «Un problema», murmuró para sí misma. «Ahora solo falta la vieja y luego toda la fortuna Velázquez será mía». Pero lo que Isabel no sabía era que aquella misma tarde, en una clínica privada al otro lado de la ciudad, un mensajero entregaba un sobrelamanos de un hombre. Dentro estaban los resultados del análisis de laboratorio, la prueba científica e irrefutable de que las medicinas de doña Esperanza habían sido contaminadas con una sustancia tóxica diseñada para provocar un fallo cardíaco lento y silencioso. Y ese hombre que recibía el sobre no era un jardinero, era Mateo Velázquez. Y por primera vez en semanas, su rostro no reflejaba dolor, sino una furia fría y determinada. Tenía la prueba, tenía el arma y ahora iba a usarla para hacer dos cosas: liberar a la mujer que amaba y hacer caer a Isabel Montenegro con todo el peso de la verdad. La hora de quitarse la máscara había llegado. Esa misma tarde, Mateo se movió con la velocidad y el poder de quien, a pesar del overol de jardinero, era dueño de una de las fortunas más grandes de México. Hizo llamadas, movió contactos. Su abogado personal, el verdadero, un hombre íntegro llamado licenciado Robles, se presentó en la delegación con una orden y una fianza. Pero Mateo le dio instrucciones precisas. Aún no debía revelar quién estaba detrás de la liberación. Todavía no. Mientras tanto, Mateo recopiló todo: el sobre del laboratorio con la prueba del envenenamiento, los registros de la farmacia donde Isabel había comprado sustancias bajo nombre falso que su investigador privado había rastreado, y el testimonio de Rosa y Carmen, y las cocineras, que habían visto a Isabel salir del cuarto de servicio de Lucía justo antes del supuesto robo. Carmen, además, había encontrado algo crucial: el estuche vacío del collar robado escondido en la habitación de la propia Isabel. La trampa estaba al descubierto. Al caer la noche, Lucía salió de la delegación libre. La esperaba un auto, y dentro, para su sorpresa, estaba el licenciado Robles. «Señorita Hernández, soy abogado. Vengo de parte de alguien que cree en su inocencia y que ha pagado su libertad. Me pidió que la llevara de regreso a la mansión Velázquez». «¿De parte de quién?», preguntó Lucía desconcertada. «Pronto lo sabrá», respondió el abogado con una sonrisa enigmática. A Lucía le dio un vuelco el corazón. Solo había una persona que le hablaba siempre con esas mismas palabras: el jardinero. Pero, ¿cómo podía un jardinero pagar abogados y fianzas? Las piezas empezaban a girar en su mente. El dinero para las medicinas, el análisis de laboratorio, la forma culta de hablar, las manos sin callos, la autoridad con la que había detenido la mano de Isabel y aquella frase que el abogado repetía: «alguien que cree en su inocencia». Lucía sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Sería posible. Sería el jardinero alguien mucho más importante de lo que aparentaba. «Dígame al menos una cosa», pidió Lucía al abogado mientras el auto avanzaba por la carretera oscura. «¿Cómo está, doña Esperanza, la anciana de la casa? Tengo un mal presentimiento. Por favor, dígame que está bien». El rostro del licenciado Robles se ensombreció. «No he tenido noticias de la señora desde esta tarde», admitió. «Pero mi cliente me pidió que la llevara con urgencia. Tenía mucha prisa por regresar a la mansión». A Lucía se le heló la sangre. Si Mateo tenía tanta prisa, era porque algo terrible estaba a punto de ocurrir. Isabel se había quedado sola con doña Esperanza y con Lucía fuera del camino. Ya nada detenía a la asesina. «Más rápido, por favor», suplicó Lucía.
tenemos que llegar ya. La señora está en peligro. Mientras tanto, en la mansión, la noche se había vuelto siniestra. Isabel, creyendo que ya tenía el camino libre, decidió dar el golpe final contra doña Esperanza. Con Lucía presa y el jardinero neutralizado, nadie podría detenerla. Subió a la habitación de la anciana con un vaso de leche tibia en las manos. Dentro había disuelto una dosis masiva de la sustancia tóxica. Esta vez no sería un veneno lento, esta vez sería definitivo. Doña Esperanza dijo con voz melosa: «Le traje su leche para que duerma bien». Ha sido un día tan difícil. La anciana, sentada en su cama, miró el vaso con desconfianza. Algo en su interior, ese instinto que Dios da a las madres, le gritaba que no lo bebiera. «No tengo sed, mija hija», dijo. «Déjala en la mesita, luego me la tomo». «No, no», insistió Isabel acercándole el vaso a los labios con una sonrisa tensa. «Tómela ahora mientras está calientita. Yo se la sostengo». «Te dije que no quiero», replicó la anciana con firmeza inusual, apartando el vaso. El rostro de Isabel se transformó. La máscara de dulzura se cayó por completo, revelando a la mujer real, fría, cruel, desesperada, vieja terca. Escupió. «¿Sabes qué? Estoy harta de fingir, harta de sonreírte, de cuidarte, de aguantar a tu hijito enamorado y a tu casa llena de criados inútiles. Vas a beberte esta leche, te guste o no, y mañana amanecerás muerta plácidamente en tu cama. El corazón, dirán, la edad, y nadie sospechará nada». Doña Esperanza la miró con horror, comprendiendo por fin toda la verdad. Tú me has estado envenenando», murmuró. «Las medicinas, la debilidad. Dios mío, la criada tenía razón. Tú quieres matarme». «Por supuesto que quiero matarte», gritó Isabel perdiendo todo control. «Llevo 2 años soportando esta farsa para quedarme con la fortuna Velázquez. Tu hijo es un imbécil enamorado, fácil de manejar, y tú eres el único estorbo que queda. Bébete la leche», forcejearon. La anciana, con la fuerza que da la desesperación, logró tirar el vaso al suelo, que se hizo añicos. La leche envenenada se derramó sobre el mármol. «Ayuda», gritó doña Esperanza con todas sus fuerzas. «Ayúdenme, me quiere matar». Isabel, fuera de sí, la agarró del cuello. «Cállate, vieja, cállate de una vez». En ese preciso instante, la puerta de la mansión se abrió de golpe. Lucía había llegado. Al escuchar los gritos, subió las escaleras corriendo con el corazón en la boca y entró en la habitación justo a tiempo. «Suéltela», rugió Lucía, lanzándose sobre Isabel y apartándola de la anciana. Las 2 mujeres cayeron al suelo forcejeando entre los cristales rotos. Isabel, cegada por la furia, se levantó y arrinconó a Lucía contra la pared. «Tú», sisió, «criada metiche, ¿cómo saliste de la cárcel? Lo arruinaste todo. Te voy a matar a ti también». Levantó la mano, y en ella brillaba un fragmento afilado del vaso roto. Lucía levantó ambos brazos para protegerse, defendiéndose con valentía, interponiéndose entre la asesina y la anciana que lloraba acurrucada en su cama. «No le va a poner una mano encima a doña Esperanza», gritó Lucía, sosteniendo la mirada de su agresora sin retroceder. «Tendrá que pasar sobre mí primero». El forcejeo se trasladó al pasillo y de ahí escaleras abajo hasta la gran cocina de mármol de la mansión. Allí, bajo las luces de los candelabros y junto a los grandes ventanales que daban al jardín, se desató la confrontación final. Isabel, con el vestido rojo desgarrado y el rostro deformado por el odio, acorraló a Lucía contra la encimera. «Vas a morir aquí igual que la vieja», gritó Isabel, señalándola con el fragmento de cristal lista para atacar. Lucía, con la mejilla marcada y el labio sangrando del forcejeo, no bajó la mirada. Levantó ambas manos en gesto defensivo, con una calma y una valentía que desarmaban. «No le tengo miedo», dijo. «Dios está de mi lado, y la verdad también». Doña Esperanza, que había bajado tras ellas, apoyándose en la pared, lloraba sentada en el rincón del desayunador, cubriéndose la boca con una mano temblorosa, presenciando aterrorizada como aquella humilde muchacha de uniforme azul arriesgaba su vida para protegerla. Y entonces una figura apareció en el umbral de la cocina. El jardinero Mateo, con su overall verde, su gorra y sus guantes amarillos,
se quedó petrificado en la entrada. Contemplando la escena, Isabel a punto de herir a Lucía, su madre llorando en el rincón, los cristales rotos, la leche envenenada. Por un instante, el mundo entero pareció contener la respiración. «Isabel», dijo Mateo con una voz grave que retumbó en la cocina. «Suelta eso ahora». Isabel se volvió hacia él jadeando con los ojos desorbitados. «Tú no me das órdenes, jardinero de mierda», gritó. «Lárgate de aquí antes de que te corte a ti también». «No», respondió Mateo dando un paso adelante, su voz cada vez más firme, más poderosa, despojándose de toda humildad fingida. «Tú vas a soltar ese vidrio, vas a apartarte de esas dos mujeres y vas a escuchar muy bien lo que voy a decirte». Algo en su tono hizo que Isabel vacilara. Aquella autoridad, aquella presencia, no era un sirviente. «Imposible. ¿Quién te crees que eres?», balbuceó ella. Mateo se llevó las manos a la gorra. Lentamente se la quitó. Luego se arrancó la barba postiza que había completado su disfraz durante semanas. Y al fin, bajo la luz de los candelabros, su verdadero rostro quedó al descubierto. El rostro que Isabel conocía perfectamente. El rostro del hombre con el que iba a casarse. Mateo tartamudeó, Isabel retrocediendo, el fragmento de cristal cayendo de su mano y estrellándose contra el suelo. Tú eres el jardinero. Soy Mateo Velázquez, dijo él con una frialdad cortante. Dueño de esta casa, hijo de la mujer que intentaste asesinar, y he estado aquí disfrazado observándote durante semanas. Lo he visto todo, Isabel, absolutamente todo. Doña Esperanza ahogó un grito desde su rincón. Hijo Mateo, el jardinero, eras tú todo este tiempo. Y Lucía, con las manos aún en alto, sintió que el suelo se abría bajo sus pies al comprender por fin quién había sido en realidad el hombre del que se había enamorado. El humilde jardinero no existía. Era el millonario, el heredero, el dueño de todo. Y la verdad contenida durante tantas semanas estaba por estallar como una tormenta sobre la cabeza de Isabel Montenegro. El silencio en la cocina era absoluto. Solo se escuchaba el llanto entrecortado de doña Esperanza desde el rincón y la respiración agitada de Isabel, que retrocedía paso a paso, incapaz de creer lo que veían sus ojos. «No puede ser», balbuceó Isabel. Tú estuviste viviendo aquí disfrazado de sirviente durante semanas limpiando el jardín, recibiendo órdenes. ¿Por qué? ¿Por qué harías algo así, Mateo?» Mateo dio un paso adelante, despojándose por fin del overol manchado de tierra. Debajo llevaba ropa sencilla, pero su postura, su mirada, su voz eran ahora las de un hombre poderoso que había recuperado su lugar. «¿Por qué?», repitió él con una calma terrible. «Porque algo dentro de mí me decía que la mujer con la que iba a casarme no era quien aparentaba ser. Llevabas 2 años sonriéndome, llamándome amor, planeando nuestra boda, pero mi instinto nunca dejó de gritarme que algo estaba podrido. Así que decidí descubrir la verdad de la única forma posible, volviéndome invisible, convirtiéndome en el sirviente que tú jamás mirarías a los ojos. Y desde esa invisibilidad, Isabel, vi tu verdadero rostro». Isabel tragó saliva. «Lo que sea que creas haber visto, te equivocas», intentó recuperando su tono de víctima. «Amor, yo te amo. Esa criada me atacó. La anciana está confundida. Yo solo le traía su leche». «Basta», rugió Mateo, y su grito hizo temblar los cristales. «No te atrevas a seguir mintiendo. Se acabaron las máscaras. Hoy caen todas, empezando por la tuya». Sacó del bolsillo de su pantalón el sobre del laboratorio. Lo levantó en alto para que todos lo vieran. «¿Sabes qué es esto, Isabel? Es el resultado del análisis de las pastillas que tú manipulaste. Las medicinas de mi madre, contaminadas con una sustancia tóxica, diseñada para provocar un paro cardíaco lento, silencioso, que cualquiera atribuiría a la edad». Su voz se quebró por un instante de pura rabia. «Estuviste envenenando a mi madre durante semanas, día tras día, sonriéndole mientras la matabas». Doña Esperanza ahogó un sollozo. «Es verdad», murmuró la anciana. «Acaba de confesarlo. Antes de que llegaras, me dijo a la cara que llevaba 2 años fingiendo para quedarse con la fortuna, que yo era el último estorbo. Quiso obligarme a beber esa leche». Señaló los cristales y el charco en el suelo. «Esa muchacha, Lucía,
Me salvó la vida otra vez. Mateo miró a Lucía. La muchacha seguía de pie junto a la encimera, con el uniforme azul desgarrado, el labio partido, la mejilla marcada, y a pesar de todo, con la cabeza en alto y los ojos verdes brillando con una dignidad que lo desarmaba. «Lucía», dijo él, y su voz se suavizó por completo. «Perdóname. Perdóname por no haber dicho la verdad antes, por haber dejado que te llevaran a la cárcel, por cada humillación que sufriste sin que yo te defendiera abiertamente. Tenía que esperar, necesitaba que las pruebas fueran irrefutables, porque sabía que si actuaba antes de tiempo, esta mujer se escaparía con todo. Pero ni un solo segundo dejé de creer en ti, ni de admirarte, ni de... Se detuvo conmovido de quererte». Lucía sintió que el corazón le estallaba en 1000 emociones contradictorias. El alivio de ser reivindicada, el dolor de haber sido encarcelada, la confusión de descubrir que el jardinero humilde era en realidad el dueño de todo, y un sentimiento más profundo que no se atrevía a nombrar. Usted me mintió», dijo ella con la voz temblando. «Todo este tiempo yo confié en un jardinero, y resulta que era el patrón, el hombre más rico de la casa. Te mentí sobre mi nombre y mi posición», admitió Mateo, «pero nunca te mentí sobre lo que sentía. Cada palabra que te dije en ese invernadero, cada vez que te defendí, cada vez que te miré, eso fue real, más real que cualquier cosa en mi vida». El momento se quebró cuando Isabel, aprovechando la distracción, intentó huir hacia la puerta. «No tan rápido». Mateo le bloqueó el paso. «Robles, llama a la policía. La verdadera policía. No los corruptos que Fernando compró. Ya están en camino, señor Velázquez», respondió el licenciado Robles, que había entrado tras Lucía. «Y traigo conmigo el resto de las pruebas, los registros de la farmacia donde Isabel compró el veneno bajo nombre falso, el estuche vacío del collar encontrado en su habitación y el testimonio firmado de Rosa y Carmen, que la vieron sembrar la joya en el cuarto de Lucía». El rostro de Isabel se descompuso por completo. Estaba acorralada. Todas las salidas se cerraban una a una. «Mienten, todos mienten», chilló en un último intento desesperado. «Esa criada me sedujo a tu madre. Fernando me ayudará. Él tiene contactos. Fernando». Mateo sonrió con frialdad. «Tu cómplice fue detenido hace una hora. Mi investigador lo siguió durante semanas. Confesó todo a cambio de una reducción de condena. El plan del envenenamiento, la falsificación de documentos de la herencia, el collar robado, te entregó Isabel, como las ratas hacen siempre cuando el barco se hunde». Isabel cayó de rodillas sobre el mármol entre los cristales y la leche derramada. La máscara perfecta que había construido durante años se hacía a pedazos frente a todos. Ya no era la prometida elegante, la novia angelical. Era una mujer desesperada, descubierta, derrotada. «Mateo, por favor», suplicó cambiando de táctica, las lágrimas falsas brotando a voluntad. «Lo hice por nosotros, por nuestro futuro. Tu madre es vieja, iba a morir de todos modos. Yo solo quería que estuviéramos juntos, que tuviéramos todo lo que merecemos». «No te atrevas», cortó Mateo con un desprecio glacial. «No ensucies la palabra amor con tu boca. El amor no envenena, el amor no calumnia, el amor no manda a una mujer inocente a la cárcel», señaló a Lucía. Eso es una mujer que ama de verdad, una mujer que arriesgó su libertad y su vida por una anciana que ni siquiera era su familia. Tú no le llegas ni a los talones, Isabel». En ese momento, las luces azules y rojas de las patrullas iluminaron las ventanas de la mansión. La verdadera policía había llegado. 2 oficiales entraron en la cocina, esta vez sin la corrupción del primer arresto, con una orden firmada por un juez basada en las pruebas que el licenciado Robles había presentado. «Isabel Montenegro», declaró el oficial al mando, «queda detenida por intento de homicidio, envenenamiento, calumnia y falsificación de documentos. Tiene derecho a guardar silencio». Mientras le ponían las esposas, Isabel lanzó una última mirada de odio a Lucía. «Esto no se va a quedar así», sició. «Sí se va a quedar así», respondió Lucía con serenidad, «porque la verdad siempre gana, tarde o temprano, pero siempre gana. Se la llevaron».
y mientras la patrulla se alejaba con la asesina dentro, un silencio de alivio se extendió por la mansión. En el pasillo la servidumbre completa se había reunido atraída por el alboroto. Rosa, Carmen y todos los demás criados que durante semanas habían visto a Lucía humillada, acusada y arrastrada a la cárcel, contemplaban ahora la escena con los ojos muy abiertos. Habían descubierto dos verdades en una sola noche: que el humilde jardinero era en realidad el patrón de la casa y que la criada a la que habían visto esposada era de todas las personas de aquella mansión la más valiente y la más honesta. «Yo siempre supe que esa muchacha era buena», murmuró Rosa secándose una lágrima con el delantal. «Lo dije desde el principio. Una cara así no miente». Carmen asintió emocionada. Otros bajaron la cabeza, avergonzados de haber dudado de Lucía, de no haber dado la cara por ella cuando la acusaron. Uno a uno, los criados empezaron a entender que aquella noche habían presenciado algo más que la caída de una asesina. Habían presenciado cómo la verdad y la bondad, por más pisoteadas que estuvieran, terminaban siempre saliendo a la luz. La pesadilla por fin había terminado. Doña Esperanza se levantó de su rincón temblorosa y caminó hacia su hijo. Mateo corrió a abrazarla. «Hijo mío», lloró la anciana acariciándole el rostro. «Mi Mateo, el jardinero eras tú. Todo este tiempo cuidándome, protegiéndome sin que yo lo supiera». Lo abrazó con fuerza. «Casi te pierdo, casi nos perdemos todos. Pero estamos aquí, mamá», respondió Mateo con lágrimas en los ojos. «Estamos vivos y todo gracias a ella». Ambos se volvieron hacia Lucía, que permanecía a un lado sin saber qué hacer, sintiéndose de pronto fuera de lugar en aquel reencuentro familiar. Doña Esperanza extendió los brazos hacia ella. «Ven acá, mi hija», dijo la anciana. «Ven, mi ángel. Tú nos salvaste a los dos. Eres parte de esta familia ahora, te guste o no». Lucía, conmovida hasta las lágrimas, se acercó. Las tres personas se fundieron en un abrazo en medio de la cocina, entre los cristales rotos y los restos del veneno, que ya nunca haría daño a nadie. Pero la historia no había terminado, porque ahora, con la verdad finalmente al descubierto, quedaban heridas por sanar, mentiras por aclarar y un amor naciente que tendría que enfrentar la enorme distancia que separaba el mundo de una criada del mundo de un millonario. Y no todos en aquella casa estarían dispuestos a aceptar que la nueva señora de la mansión Velázquez había sido hasta hacía unos días la muchacha que limpiaba sus pisos. Los días que siguieron fueron de revelaciones. Con Isabel y Fernando tras las rejas, la justicia comenzó a destejer, hilo por hilo, la red de mentiras que aquella mujer había tramado durante 2 años. El licenciado Robles se presentó una mañana en el despacho de la mansión con una carpeta gruesa de documentos. Mateo, doña Esperanza y Lucía lo escucharon atentos. «Señor Velázquez», comenzó el abogado, «la investigación ha revelado mucho más de lo que imaginábamos. Isabel Montenegro no es siquiera su verdadero nombre. Se llama Isabel Cruz y tiene un historial. Hace 7 años intentó algo similar con un viudo adinerado en Guadalajara. El hombre murió de un supuesto fallo cardíaco pocos meses después de comprometerse con ella. Nunca se pudo probar nada. Hasta ahora la policía ha reabierto aquel caso a la luz de los nuevos hallazgos». Doña Esperanza se llevó una mano al pecho. «Dios mío», murmuró. «Entonces yo no era su primera víctima, era una asesina profesional, una cazafortunas que mataba para heredar». «Así es, señora», confirmó Robles. «Fernando, su cómplice, era el cerebro legal. Falsificaba testamentos, sobornaba funcionarios, borraba rastros. Juntos habían perfeccionado el método. Encontraban a una familia rica con un miembro anciano o vulnerable. Isabel seducía al heredero, eliminaba lentamente al estorbo y se quedaban con todo». Mateo apretó los puños sobre el escritorio. «Y yo caí como un tonto», dijo con amargura. 2 años de mi vida, 2 años creyendo que la amaba, planeando una boda, presentándola como mi futura esposa. Pudo haberte matado, mamá. Pudo haber heredado todo y yo se lo habría entregado en bandeja de plata. «No te culpes, hijo», dijo doña Esperanza tomándole la mano. «Esas mujeres son expertas en engañar. Lo importante es que tu instinto al final te salvó. Algo dentro de ti supo la verdad antes que tu cabeza. Por eso te disfrazaste, por eso descubriste todo.
No fue solo mi instinto, respondió Mateo, y sus ojos buscaron a Lucía. Fue ella. Si Lucía no hubiera visto a Isabel manipular las medicinas esa noche, si no hubiera tenido el valor de actuar, hoy estaríamos enterrándote. Mamá, yo descubrí las sospechas, pero Lucía descubrió las pruebas y arriesgó todo por una familia que no era la suya. Lucía bajó la mirada ruborizada. Cualquiera habría hecho lo mismo, dijo con humildad. No, replicó doña Esperanza con firmeza. Cualquiera no, la mayoría habría callado por miedo. La mayoría habría mirado para otro lado para no buscarse problemas. Tú no, tú elegiste hacer lo correcto, aunque te costara la libertad. Eso, mi hija, es algo que no se aprende, se nace con ello. El licenciado Robles continuó con las revelaciones. El collar de diamantes con el que habían incriminado a Lucía resultó ser robado de otra de las víctimas de Isabel. Los documentos de la herencia que Fernando había empezado a falsificar fueron interceptados y anulados, y el contacto corrupto en la policía, que había facilitado el arresto injusto de Lucía, fue suspendido y puesto bajo investigación. «Hay algo más que debe usted ver, señor Velázquez», añadió Robles extrayendo un documento de la carpeta. «Esto es un testamento falso. Fernando lo había redactado y estaba a punto de hacerlo firmar a su madre, aprovechando los momentos de debilidad que el veneno le provocaba. En este documento, doña Esperanza supuestamente dejaba la totalidad de su fortuna personal a Isabel en caso de que usted falleciera antes que ella». Un escalofrío recorrió la habitación. «¿Antes que yo?», preguntó Mateo palideciendo. «Sí», respondió el abogado con gravedad. «Encontramos correspondencia entre Isabel y Fernando. El plan no terminaba con la muerte de su madre, señor Velázquez. Una vez casados, usted también iba a sufrir un accidente, un trágico accidente que dejaría a la viuda Isabel como única heredera de todo el imperio Velázquez. Usted no era el novio, era la siguiente víctima en la lista». Doña Esperanza ahogó un grito y se aferró al brazo de su hijo. Lucía se llevó las manos a la boca horrorizada. Mateo se quedó en silencio, asimilando la magnitud de lo que había escapado. «Entonces», dijo al fin con la voz ronca, «disfrazarme de jardinero no solo salvó a mi madre, me salvó a mí mismo». «Así es», confirmó Robles. «Si usted se hubiera casado con esa mujer, creyéndola un ángel, hoy probablemente ninguno de los dos estaría vivo». Mateo apretó los puños sobre el escritorio. «Una cosa más, señor Velázquez», dijo Robles. «El expediente de robo contra la señorita Hernández ha sido completamente anulado. Su nombre está limpio. De hecho, dado que fue víctima de una detención fraudulenta, tiene derecho a una compensación». «No quiero ninguna compensación», dijo Lucía de inmediato. «Solo quería que se supiera la verdad, que mi honra quedara limpia. Eso es todo lo que tengo en esta vida, mi honra, y ahora la recuperé. Eso vale más que cualquier dinero». Mateo la miró con una admiración que crecía a cada palabra. ¿Cómo era posible que aquella muchacha que no tenía nada material rechazara una compensación mientras Isabel había sido capaz de matar por dinero? El contraste no podía ser más brutal. Esa tarde la noticia se extendió por toda la casa. La servidumbre, que durante semanas había sido testigo silencioso de las humillaciones contra Lucía, se reunió en la cocina, esta vez no para chismear, sino para algo distinto. Rosa, la cocinera de manos curtidas, tomó la palabra en nombre de todos. Lucía dijo con la voz quebrada: «Te debemos una disculpa, todos. Cuando esa mujer te acusó de ladrona, ninguno de nosotros dio la cara por ti. Tuvimos miedo de Isabel, miedo de perder el trabajo. Te dejamos sola y tú, en cambio, arriesgaste todo por la señora, por todos nosotros. Perdónanos, muchacha». Lucía sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Abrazó a Rosa y luego a Carmen y a los demás. «No hay nada que perdonar», dijo. «Todos tenemos miedo a veces. Lo importante es que ahora estamos del mismo lado, del lado de doña Esperanza, del lado de la verdad». Mientras tanto, en la cárcel, Isabel recibía su primera visita. Era su abogado de oficio que le traía malas noticias. «Las pruebas son abrumadoras», le dijo. «El análisis toxicológico, los testigos, la confesión de Fernando, el caso reabierto de Guadalajara. No hay forma de ganar este juicio. Le recomiendo declararse culpable para reducir la condena». Isabel, despojada de su ropa de diseñador,
vestida con el uniforme gris de las reclusas, golpeó la mesa con furia. «Esto es culpa de esa criada», escupió. «Una muerta de hambre, una sirvienta de cuarta. ¿Cómo es posible que ella me haya derrotado a mí? Yo que engañé a millonarios, a abogados, a familias enteras». «Quizás», respondió el abogado recogiendo sus papeles. «Esa muchacha tenía algo que usted nunca tuvo, algo que no se puede comprar ni falsificar». «¿Qué?», preguntó Isabel con desprecio. «Un corazón limpio», respondió el abogado y se marchó dejándola sola con su rabia. De vuelta en la mansión, esa noche Mateo encontró a Lucía en el jardín, justo en el invernadero, donde tantas veces habían hablado a escondidas. La muchacha contemplaba los rosales bajo la luz de la luna. «¿Puedo acompañarte?», preguntó él. Lucía asintió, pero había algo distinto en su mirada, una distancia nueva. «Señor Velázquez», dijo ella usando su nombre formal por primera vez. «Mateo», corrigió él suavemente. «Para ti siempre seré Mateo». «El jardinero, ¿recuerdas?». «Pero ya no es el jardinero», respondió Lucía con tristeza. «Es el dueño de todo esto, el hombre más rico que he conocido. Y yo soy la criada que limpiaba sus pisos. Lo que pasó entre nosotros en este mismo lugar fue bonito, pero fue un sueño. Un sueño de cuando yo creía que usted era alguien como yo. Ahora que sé la verdad, entiendo que nuestros mundos están demasiado lejos. Usted necesita una mujer de su clase, no una sirvienta del pueblo». Mateo sintió que el corazón se le encogía. «¿Eso es lo que crees?», preguntó. «¿Que el dinero define quién merece ser amado?». «Es lo que cree el mundo», respondió ella. «Y el mundo es cruel con las mujeres como yo». Mateo se acercó tomándole las manos. «Lucía, acabo de pasar 2 años con una mujer de mi clase, elegante, refinada, de sociedad, y resultó ser una asesina sin alma, mientras que tú, una muchacha que llegó a mi casa con un solo bolso de tela, me enseñaste lo que significan de verdad el coraje, la lealtad y la bondad. Si el dinero define quién merece ser amado, entonces que se quede el dinero, porque yo te elijo a ti. Pobre o rica, criada o reina, te elijo a ti». Lucía levantó la mirada, sus ojos verdes brillando con lágrimas contenidas. Quería creerle, pero el miedo, el peso de toda una vida de humillaciones todavía la frenaba. «Deme tiempo», susurró ella. «Necesito tiempo para creer que esto es real, que un hombre como usted puede querer de verdad a una mujer como yo». «Tendrás todo el tiempo del mundo», respondió Mateo, «porque no pienso ir a ninguna parte. Te esperaré, Lucía, el tiempo que haga falta». Y bajo la luz de la luna, entre los rosales que el falso jardinero había cuidado, 2 corazones de mundos opuestos comenzaban a tender con cautela el puente que los uniría para siempre. Aunque todavía faltaba que ese amor superara la última prueba, el juicio del mundo entero. El día del juicio amaneció gris sobre la ciudad. La sala estaba repleta. La prensa había convertido el caso en un escándalo nacional. La cazafortunas que envenenaba a ancianos, titulaban los periódicos. La criada heroína que desenmascaró a una asesina. Lucía nunca había imaginado verse en una sala de tribunales como testigo de honor, vestida con un sencillo vestido azul que doña Esperanza le había regalado. A su lado, Mateo, impecable en su traje oscuro, le tomó la mano discretamente. «Estás temblando», le susurró. «Nunca había declarado ante un juez», respondió ella. «Tengo miedo de equivocarme, de que no me crean». «Solo di la verdad», dijo Mateo. «La verdad no necesita ensayo, y esta vez todos te van a creer». Isabel entró en la sala esposada, escoltada por 2 oficiales. Ya no quedaba nada de la mujer elegante y soberbia que había aterrorizado la mansión Velázquez. Vestía el uniforme gris de las reclusas, tenía el cabello sin arreglar y el rostro demacrado, pero sus ojos, al cruzarse con los de Lucía, seguían destilando el mismo veneno de siempre. El juicio fue contundente. Una a una, las pruebas se presentaron ante el juez y el jurado. El análisis toxicológico de las medicinas envenenadas, los registros de la farmacia donde Isabel había comprado la sustancia bajo nombre falso, el estuche vacío del collar encontrado en su habitación, el testamento falso que Fernando había redactado, la correspondencia que revelaba el plan de asesinar también a Mateo
y el caso reabierto de Guadalajara, donde un primer viudo había muerto en circunstancias idénticas. Cuando llamaron a Lucía a declarar, la sala entera contuvo el aliento. La muchacha caminó hasta el estrado con la cabeza en alto, a pesar del nerviosismo, y juró decir la verdad. «Cuéntenos, señorita Hernández», le pidió el fiscal, «¿qué fue lo que vio aquella noche en la cocina de la mansión?» Lucía respiró hondo y con voz clara, firme, sin titubear, relató todos los pasos en la madrugada, la silueta de Isabel vertiendo gotas en el frasco de medicinas, la debilidad creciente de doña Esperanza, el cambio de las pastillas, la trampa del collar, el arresto injusto y la noche en que regresó a tiempo para evitar que Isabel obligara a la anciana a beber leche envenenada. «¿Y por qué arriesgó tanto?», preguntó el fiscal. «Usted era solo una empleada. Pudo haber callado, pudo haber mirado para otro lado. ¿Por qué se jugó la libertad y hasta la vida por una familia que no era la suya?» Lucía miró a doña Esperanza, sentada en la primera fila, y luego al jurado. «Porque esa señora me trató como a un ser humano, cuando todos me veían como basura», respondió. «Porque cuando uno ve una injusticia y se queda callado, se vuelve cómplice de ella. Mi madre me enseñó que la pobreza no es vergüenza, pero la cobardía sí. Yo no tengo dinero, no tengo apellido, no tengo nada, pero tengo mi conciencia limpia y prefiero 1000 veces ir a la cárcel, siendo inocente, que vivir libre, sabiendo que dejé morir a una mujer indefensa». Un murmullo de admiración recorrió la sala. Varios miembros del jurado se secaron las lágrimas. Doña Esperanza lloraba abiertamente, y Mateo, desde su asiento, contemplaba a la mujer que amaba con un orgullo que le henchía el pecho. El abogado de Isabel intentó defenderla, alegando que las pruebas eran circunstanciales, que Lucía mentía por interés, que la criada se había encaprichado del heredero millonario, pero sus argumentos se desmoronaban frente a la avalancha de evidencia. Y cuando Fernando, desde su propia celda, ratificó su confesión completa a cambio de una reducción de condena, el destino de Isabel quedó sellado. El juez se retiró a deliberar con el jurado. Las horas de espera fueron eternas. Finalmente regresaron con el veredicto. En el caso del Estado contra Isabel Cruz, alias Isabel Montenegro, leyó el juez: «Este tribunal la encuentra culpable de los cargos de intento de homicidio, envenenamiento agravado, falsificación de documentos, calumnia y asociación delictuosa. Sumados a los cargos reabiertos del caso de Guadalajara, se la condena a 40 años de prisión sin derecho a libertad anticipada». El martillo del juez cayó como una sentencia divina. Isabel se puso de pie fuera de sí. «Esto es injusto», gritó. «Me condenan por culpa de una sirvienta, una don nadie. Ustedes no saben con quién se metieron». Se volvió hacia Lucía con los ojos llenos de odio. «Tú me hiciste esto. Tú, una muerta de hambre, me las vas a pagar». «No, Isabel», respondió Lucía con serenidad, poniéndose de pie. «Tú te hiciste esto a ti misma, el día que decidiste que el dinero valía más que una vida humana. Yo solo dije la verdad, lo demás lo hiciste tú sola». Los oficiales se llevaron a Isabel, que seguía gritando maldiciones mientras la arrastraban fuera de la sala. Y así, entre sus propios gritos de furia, desapareció para siempre de la vida de los Velázquez, la mujer que había estado a punto de destruirlos. Cuando salieron del tribunal, una multitud de reporteros los esperaba. Las cámaras apuntaban a Lucía, la criada heroína, que se había convertido en símbolo nacional de valentía y honestidad. «Señorita Hernández», gritaban los periodistas, «¿cómo se siente? ¿Es verdad que el señor Velázquez se disfrazó de jardinero? ¿Qué hay entre ustedes dos?». Mateo dio un paso al frente y ante todas las cámaras tomó la mano de Lucía y la levantó junto a la suya. Esta mujer declaró con voz firme para que todo el país lo escuchara: «Salvó la vida de mi madre, salvó mi vida y lo hizo sin pedir nada a cambio, arriesgándolo todo cuando no tenía ninguna obligación de hacerlo. Esta mujer es la persona más valiente y más noble que he conocido, y no me importa lo que diga la sociedad, no me importan las clases, ni los apellidos, ni el dinero. La amo, y si ella me acepta, voy a pasar el resto de mi vida demostrándole que el amor verdadero no entiende de diferencias». La multitud estalló en aplausos.
Los flashes de las cámaras se dispararon. Lucía, abrumada, sintió que las lágrimas le corrían por el rostro. Aquella misma tarde, la historia de Lucía recorrió todo el país. En las redes sociales, su nombre se volvió tendencia. Miles de personas, sobre todo mujeres humildes, que habían trabajado como empleadas domésticas y conocían en carne propia el desprecio de los poderosos, la convirtieron en un símbolo. Si Lucía pudo, nosotras también, escribían. Una sirvienta le ganó a una asesina rica con la única arma que el dinero no compra, la dignidad. En el pueblo de Lucía, su madre enferma, que la había criado sola entre privaciones, vio la noticia por televisión desde su humilde cama. Al reconocer a su hija en la pantalla, defendida y honrada ante toda la nación por un hombre poderoso, la anciana rompió en llanto. «Esa es mi niña», murmuró con el pecho henchido de orgullo. «Esa es mi Lucía. La crié bien, la crié con honra. Y mira ahora, mira en qué mujer tan valiente se convirtió». Mateo, sin que Lucía lo supiera todavía, ya había enviado a un médico y medicinas al pueblo para atender a la madre de la muchacha. Era su forma silenciosa de empezar a cuidar de quienes ella amaba. Esa noche, de vuelta en la mansión, la servidumbre completa preparó una cena especial para celebrar la justicia. Por primera vez en mucho tiempo, la mansión Velázquez se llenó de risas, de música, de alegría genuina. Rosa cocinó los platillos más sabrosos, Carmen decoró el comedor con flores del jardín y doña Esperanza, recuperada del todo, presidió la mesa con una sonrisa radiante. «Quiero hacer un brindis», dijo la anciana levantando su copa, «por la justicia que tardó, pero llegó, por mi hijo, que tuvo el valor de buscar la verdad aunque doliera, y sobre todo por Lucía, la luz que entró a esta casa cuando más oscuro estaba todo. Mi hija, tú no solo me salvaste la vida, salvaste el alma de esta familia. Bienvenida a tu hogar». Todos brindaron emocionados. Lucía, rodeada de personas que ahora la querían y la respetaban, sintió algo que hacía años no sentía: pertenencia. Por primera vez en su vida tenía una familia. Más tarde, cuando los invitados se retiraron, Mateo encontró a Lucía en la terraza contemplando las estrellas. «¿Ya me crees?», le preguntó él suavemente, parándose a su lado. «¿Crees ya que lo que siento por ti es real?». Lucía se volvió hacia él. El miedo que la había frenado durante días empezaba a disolverse, reemplazado por algo más fuerte. «Frente a todas esas cámaras, frente a todo el país, dijiste que me amabas», murmuró ella. «Un hombre que finge no hace eso. Un hombre que finge cuida su imagen, su posición. Tú lo arriesgaste todo por decir la verdad, igual que yo». «Entonces ya no tienes dudas», dijo Mateo tomándole el rostro entre las manos. «Ya no», respondió Lucía. «Te creo, Mateo, y yo también te amo». Mateo la besó bajo las estrellas, un beso largo, tierno, lleno de todo lo que habían callado durante semanas. El beso de dos almas que, viniendo de mundos opuestos, habían encontrado en el otro su verdadero hogar. Y mientras se besaban en la ventana de su habitación, doña Esperanza los observaba con lágrimas de felicidad, agradeciendo al cielo por haber traído a aquella muchacha de ojos verdes a salvar a su familia. La pesadilla había terminado y un nuevo capítulo lleno de amor y esperanza estaba por comenzar. Los meses que siguieron fueron los más felices que la mansión Velázquez había conocido en años. Lucía dejó de ser la criada que limpiaba los pisos, no porque Mateo se lo impusiera, sino porque la propia doña Esperanza insistió en que ocupara el lugar que merecía, el de una mujer libre, educada y amada. La anciana, que recuperó por completo la salud una vez lejos del veneno, se empeñó en que Lucía aprendiera todo lo que el mundo le había negado por ser pobre. Contrató maestros, le regaló libros, la llevó a conocer museos y teatros. Pero lo más hermoso fue ver que el dinero y la educación no cambiaron a Lucía ni un ápice. Seguía siendo la misma muchacha, humilde, dulce y valiente, que había llegado con un solo bolso de tela. Trataba a la servidumbre como a iguales, porque ella misma había sido una de ellos. Cada mañana saludaba a Rosa y Carmen con un abrazo y nunca, ni una sola vez, miró a nadie por encima del hombro. «Eso es lo que más amo de ti»,
le dijo Mateo un día mientras paseaban por el jardín, que la riqueza no te subió a la cabeza. Isabel quería el dinero más que nada en el mundo. Tú lo recibiste sin pedirlo y sigue siendo la misma. Esa es la diferencia entre un alma comprada y un alma libre. Una tarde de primavera, en el mismo invernadero donde se habían confesado sus sentimientos por primera vez, Mateo preparó una sorpresa. Llenó el lugar de rosas blancas y rojas, las que él mismo había cuidado durante su tiempo como falso jardinero. Cuando Lucía entró, se quedó sin aliento. «¿Qué es todo esto?», preguntó maravillada. Mateo se arrodilló frente a ella, sacando del bolsillo una pequeña caja de terciopelo. Dentro brillaba un anillo sencillo y elegante. «Lucía Hernández», dijo con la voz cargada de emoción, «en este invernadero me enseñaste lo que significa el coraje. Aquí descubrí que el amor verdadero no entiende de clases ni de fortunas. Llegaste a mi casa para limpiar pisos y terminaste limpiando mi alma de las mentiras en las que vivía. Me devolviste a mi madre, me salvaste la vida y me enseñaste a amar de verdad. No quiero pasar un día más sin ti. Me harías el honor de ser mi esposa». Lucía, con las lágrimas corriendo por su rostro, se arrodilló también frente a él hasta quedar a su altura. «Sí», respondió 1000 veces sí, «pero no porque seas rico, Mateo. Si todavía fueras el jardinero del overol verde, te diría que sí igual, porque me enamoré del hombre, no del millonario». Mateo deslizó el anillo en su dedo y la besó, mientras los pétalos de rosa caían suavemente a su alrededor. La boda se celebró 3 meses después en los jardines de la mansión. Fue una ceremonia que rompió todos los esquemas de la alta sociedad. Mateo insistió en que los invitados de honor no fueran empresarios ni gente de dinero, sino la servidumbre, los trabajadores, la gente humilde que había sido leal a la familia. Rosa y Carmen lloraron de emoción en primera fila. La madre de Lucía, recuperada gracias a los cuidados que Mateo le había proporcionado en secreto, viajó desde el pueblo para ver a su hija convertirse en esposa. Y doña Esperanza, radiante y saludable, fue quien entregó a Lucía en el altar. «Hoy no entrego a una criada», dijo la anciana ante todos los presentes. «Hoy entrego a una hija, a la mejor hija que el cielo pudo darme, y la entrego al mejor hijo que una madre podría desear. Que Dios bendiga esta unión nacida del valor y del amor verdadero». Lucía caminó hacia el altar con un vestido blanco sencillo pero hermoso, los ojos verdes brillando bajo el sol de la tarde, y Mateo, que la esperaba al final del camino, supo que aquel era el momento más feliz de toda su vida. Se casaron entre lágrimas de alegría, aplausos y la música alegre de una banda del pueblo que Lucía había pedido especialmente. Aquella noche, ricos y pobres, bailaron juntos en los jardines de la mansión Velázquez, sin distinciones, sin clases, solo personas celebrando el triunfo del amor sobre la maldad. Durante la fiesta, Mateo tomó el micrófono para dar unas palabras que nadie olvidaría. «Hace unos meses comenzó, yo era un hombre ciego, tenía dinero, poder, una mansión, una prometida hermosa de la alta sociedad. Lo tenía todo según el mundo. Pero estaba a punto de perder lo único que de verdad importa, a mi madre, mi vida y la posibilidad de conocer el amor verdadero». Miró a Lucía con los ojos llenos de lágrimas. Entonces llegó una mujer con un solo bolso de tela, una mujer que el mundo consideraba inferior por limpiar pisos, y esa mujer, con su valor y su bondad, me abrió los ojos, me devolvió a mi madre, me salvó de casarme con la muerte y me enseñó que el verdadero valor de una persona no está en su cuenta de banco, sino en su corazón. Hoy no me caso con una criada, me caso con la mujer más rica que conozco, rica en lo único que no se puede comprar. La multitud entera se puso de pie, aplaudiendo entre lágrimas. Lucía corrió a abrazarlo y los dos se fundieron en un beso mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo de la mansión. 5 años después, el jardín de la mansión Velázquez estaba más hermoso que nunca. Las rosas que Mateo había plantado en sus días de falso jardinero se habían convertido en un jardín espectacular, cuidado ahora por un equipo de verdaderos jardineros a los que se les pagaba con dignidad y se les trataba con respeto. Bajo la sombra de un gran árbol, doña Esperanza, ya muy mayor, pero llena de vida,
Mecía suavemente a una niña de ojos verdes y cabello oscuro. La pequeña se llamaba Esperanza como su abuela y reía cada vez que la anciana le hacía cosquillas. «Mira mi cielo», le decía la bisabuela a la niña. «Mira qué jardín tan bonito. Tu papá lo plantó cuando era jardinero. ¿Sabías que tu papá fue jardinero? Así conoció a tu mamá. Es la historia de amor más bonita que existe». A lo lejos, Lucía y Mateo caminaban tomados de la mano por los senderos del jardín. Lucía, ahora una mujer segura y plena, había fundado una organización para ayudar a empleadas domésticas que sufrían abusos, ofreciéndoles asesoría legal y refugio. Su propia historia se había convertido en inspiración para miles de mujeres que, como ella, alguna vez no tenían voz. «¿En qué piensas?», le preguntó Mateo, rodeándole la cintura. «En lo lejos que hemos llegado», respondió ella, recostando la cabeza en su hombro. «Hace 5 años yo limpiaba estos pisos, dormía en un cuartito sin ventanas y aguantaba humillaciones para enviarle unas monedas a mi madre. Y mírame ahora. Tengo una familia, tengo amor, tengo un propósito. A veces siento que es un sueño del que voy a despertar». «No es un sueño», dijo Mateo besándole la frente. «Es lo que siempre mereciste. La vida solo tardó en hacerte justicia». Lucía miró hacia el árbol donde su hija reía en los brazos de la bisabuela. «Sabes, a veces pienso en Isabel», confesó, «en cómo lo tenía todo para ser feliz, belleza, inteligencia, oportunidades, y lo cambió todo por dinero, por codicia. Terminó sola en una celda odiando al mundo, mientras que yo, que no tenía nada, lo terminé teniendo todo, porque lo único que de verdad importa no se puede robar ni envenenar». «¿Y qué es lo que de verdad importa?», preguntó Mateo, aunque ya conocía la respuesta. «El amor», respondió Lucía con una sonrisa, «la familia, la conciencia limpia. Eso Isabel nunca lo tuvo, y por eso, aunque lo tuviera todo, en realidad no tenía nada». Mateo la abrazó conmovido, y mientras el sol comenzaba a ponerse sobre la mansión Velázquez tiñendo el cielo de dorado, la familia que la maldad había intentado destruir permanecía unida más fuerte que nunca. La pequeña Esperanza corrió hacia sus padres con sus piernecitas inseguras, y Lucía la levantó en brazos llenándola de besos. Doña Esperanza se acercó lentamente apoyada en su bastón, y los 4 se quedaron juntos contemplando el atardecer. «Mi difunto esposo tenía razón», murmuró doña Esperanza con los ojos húmedos. «Aquella noche soñé que llegaría a esta casa una luz que nos salvaría a todos». Y llegó. Llegó disfrazada de criada con un solo bolso de tela y unos ojos verdes llenos de bondad. Acarició la mejilla de Lucía. «Gracias, mija, por todo. Eres la mayor bendición que esta familia ha recibido». Lucía abrazó a la anciana que se había convertido en su madre, en su familia, en su hogar. Y en ese abrazo, bajo el cielo dorado del atardecer, entendió que la vida, por más cruel que pueda ser con los humildes, siempre encuentra la manera de recompensar a quienes nunca pierden su honra, su valor y su corazón limpio, porque al final el dinero se acaba, la belleza se marchita y la maldad siempre cae. Pero el amor verdadero, el coraje y la bondad, esos viven para siempre. Y así, la criada que un día fue humillada se convirtió en la señora de la casa, no por casarse con un millonario, sino por haber tenido el alma más rica de todas. Fin. Si esta historia te conmovió, comparte con alguien que necesite recordar que la bondad y el valor siempre triunfan al final, porque las mujeres valientes como Lucía existen y merecen su final feliz.